Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo módulo de Arquitecta del Transgeneracional. Hoy estamos viendo el módulo Vida, Reproducción y Muerte. Y como verán, tengo un acompañante que la verdad me dio mucha lástima sacarlo. Nadie lo invitó, pero pobrecito, me da lástima sacarlo. Es mi hijo Toti. Y espero que su belleza no los haga dispersarse demasiado. Pero bueno, vamos a empezar hoy con este módulo que, como les dije, tiene de nombre Vida, Reproducción y Muerte, porque hace referencia a los tres ejes fundamentales para sostener la perpetuación de nuestra especie, nuestra vida, nuestros principios de supervivencia. Como bien dijimos, en el sistema familiar se guarda la información en el inconsciente biológico por una cuestión pura y exclusivamente de supervivencia. Es decir, nuestro árbol no es jodido, no es que nos quiere complicar la vida, pero guarda la información que puede asegurar nuestra supervivencia. Es decir, almacena la información que es importante, vital, y esto lo explica muy bien la epigenética, que, como dice la palabra epigenética, más allá de la genética, es una rama de la ciencia moderna que nos muestra cómo se activan y se desactivan genes de acuerdo al entorno en el que estamos expuestos, lo que comemos, cómo nos alimentamos, la calidad de pensamientos que tenemos y nuestro contexto en general. Es decir, si vivimos una situación con una gran carga emotiva, como por ejemplo un trauma, vamos a guardar toda esa información para la resolución del mismo, para poder terminar de canalizar toda esa experiencia vivida y además para evitar que nos vuelva a pasar. Entonces, como la genética justamente es algo que lleva cientos y miles de años para que algo cambie en nuestro genoma, en nuestro ADN, la epigenética es como este backup que hace cambios de acá a 4 generaciones nada más para que nosotros tengamos este backup de información para asegurar la supervivencia tanto en nacimiento, reproducción y muerte. Entonces, hoy tenemos una clase súper interesante porque empezamos con el rango de hermandad. El rango de hermandad no nos vamos a ir muy lejos a otras generaciones, sino que nos vamos a quedar en nuestra generación. El rango de hermandad justamente tiene que ver con nuestros pares, con estas personas que están en la misma línea, en la misma planta de nuestro genosociograma. Hoy vamos a hacer foco en los hermanos puntualmente, pero también en esta paridad se incluyen los primos, se incluye la pareja, se incluyen los amigos. Muchas veces tenemos amigos que también forman parte de nuestra familia, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una amiga que la conozco desde que tenemos 5 años, si bien ella somos del mismo pueblo, ella se fue a vivir a Buenos Aires, yo vivo en Mar del Plata, pero son tantos años de amistad y de haber compartido tanto, tan cerca de que conocemos nuestras familias, es para mí un vínculo como si fuese de sangre. Entonces los hermanos también podemos ya empezar a deducir, sin ir tan apurada, porque yo les quiero contar y les quiero largar todo lo que tenemos para esta clase. Los hermanos también reflejan un poco esta impronta de cómo nos vinculamos con los amigos, con los colegas, con nuestras personas pares, en definitiva. Entonces, hoy quiero abrir esta clase con la pregunta: si alguna vez sentiste que de chica o chico te costó hacerte cargo de cosas que no te correspondían a tu edad. Por ejemplo, asumiste el cuidar a tus hermanos, asumiste el cuidar o ser el que cuidaba a tus padres. O por el contrario, fuiste una persona que quizás veía cómo todos tomaban decisiones, hacían, deshacían, y vos estabas más pasivo, más receptivo, tomabas caminos que otros abrieron, porque justamente de eso se trata el rango de hermandad. Cuando hablamos de este tipo de características, muchas veces creemos que hablamos
de nuestra personalidad. Yo soy así porque toda la vida fui así, y en realidad lo que estamos viendo es que se habla de una posición en la que crecimos y eso nos delegó o nos trajo la, ¿cómo decirlo? Nos trajo la obligación de asumir ciertas tareas que era lo que nos tocaba, ¿no? Entonces, uno no es lo mismo haber sido un hijo mayor que tenía esta impronta de liderazgo, de abrir camino y de hacerse cargo muchas veces de cuestiones que si faltaba el padre, ese hermano mayor era el que asumía el rol de cuidar a los hermanos menores, a el hijo más chico o un hijo único que puede haber adoptado rasgos de hermano mayor y de hermano más chico, más solitario, más de cortarse solo, de hacer las cosas solo. Entonces vemos que esto tiene que ver con la posición en la que nacimos en torno a nuestra hermandad. Y es muy importante tener en cuenta esta premisa a la hora de hablar del transgeneracional, que tiene que ver con que ningún hijo tiene los mismos padres. Así como escuchás, ningún hijo tiene los mismos padres. ¿Por qué? Porque lo he escuchado muchas veces, esto de yo le di a mis hijos exactamente lo mismo y son todos diferentes, todos tienen un carácter y una forma de ver la vida diferente. Esto tiene que ver por varias cuestiones y una de ellas es porque muchas veces los padres están viviendo una etapa de su vida diferente. Por ejemplo, no es lo mismo ser padre a los 20 años, cuando uno está recién saliendo a la vida, cuando uno está empezando en el mundo de la maternidad o la paternidad y no tiene ni idea, a los 35, 40 años de la persona en donde ya eh, tiene una forma de ver la vida distinto, ya está más relajado en otros aspectos, ya fue padre, entonces lo toma como más tranquilo a este rol, ya no lo encuentra de manera improvisada. Entonces, de acuerdo a las diferentes etapas en las que viven nuestros padres, puede ser también la etapa de la relación de pareja de ellos, no es lo mismo cuando están iniciando la pareja que conciban un hijo en ese momento y todo funciona de manera, todo es nuevo, todo es novedoso, a cuando, por ejemplo, ya llevan 15 años de matrimonio. Entonces, todo eso va a marcar una experiencia totalmente diferente en cómo esos hijos ocupen su lugar y también cómo los perciban a ellos. Por eso ningún hijo tiene los mismos padres. Puedo dar fe de esto porque yo soy la hija menor de 4 hermanos nacidos y 2 no nacidos. Y como yo soy la última y mi papá me tuvo a sus 50 y pico de años, a sus 53 años, claro, lo encontró en otro momento de su vida. Entonces él me disfrutó muchísimo, disfrutaba de cada cosa, estaba mucho más presente que a lo mejor lo estuvo con sus primeros hijos porque fueron muchos años antes. Entonces uno está parado diferente en la vida. Entonces, esto que les cuento es importante porque hay una premisa fundamental que tiene que ver con que cada experiencia es subjetiva. Es decir, muchas veces lo he escuchado mucho, sobre todo de mis alumnos que me cuentan y me dicen, es tal cual como lo decís, porque yo, por ejemplo, le he contado a mi hermana que tenía cierta relación distinta con mamá, porque conmigo se comportaba más aniñada, por ejemplo, y ella me decía, vos estás loca, nada que ver, mamá, nada que ver a como vos lo describís. Entonces, uno como siente esa invalidación de su experiencia porque no comprende, porque no tiene esta lectura subjetiva. Entonces, también en las constelaciones familiares se recomienda cuando uno constela y abre y genera un movimiento, un cambio en la posición de
donde está dispuesto en el campo familiar, se recomienda que no lo hable con personas muy cercanas hasta por lo menos esperar un mes para que ese movimiento se asiente, porque justamente pasa eso, ¿no? Uno le cuenta y le dice, che, ¿sabes qué? En la constelación vi que mamá y papá estaban comportándose haciendo esto y uno dice, nada que ver. Entonces se invalida el trabajo que se hizo en la constelación. Por eso siempre se recomienda como estos 30 días hasta que el movimiento se asiente y después uno lo pueda contar. Entonces, todos los hermanos tienen un lugar, sean legítimos o no, sean nombrados o no, cada uno tiene su lugar dentro del sistema porque nuestro inconsciente biológico lo reconoce como tal. Hablando de nuestro inconsciente biológico, es importante entender que para ordenar nuestro territorio, para asegurar nuestra supervivencia, el inconsciente biológico nos pide un máximo mínimo de 3 hijos. Nos organizamos en tríadas. Entonces, para que justamente se pueda dar esta organización del territorio, de la supervivencia, cada uno de estos 3 hijos va a aportar rasgos o características diferentes. Por ejemplo, el primer hijo va a tener esa función de abrir camino, de continuar con la tradición familiar. Va a ser, por ejemplo, esa persona que continúa con la carrera que su familia viene haciendo hace generaciones. Va a continuar con la empresa familiar. Va a ser ese hermano que abra camino para los demás, que explore el territorio y que generalmente continúe con las tradiciones familiares. Ese hermano mayor en el orden territorial ocupa el lugar de varón alfa. Va a ser ese que está vinculado a la rama paterna, a el rol paterno en caso de que el padre falte. El hijo mayor va a ser su reemplazo. Por ejemplo, en el caso de que el padre fallezca o sea ausente, ese hijo se va a desplazar para ser quien lidera, quien está quizás más pendiente de que a sus hermanos no les falte nada. Mientras que el segundo hijo va a ocupar un lugar de hembra alfa. Y acá los segundos hijos tienen la característica de ser más mediadores, ser más pasivos, de saber las tareas del territorio, de ser más receptivos, más introspectivos. Y acá no hablamos de géneros, no hablamos ni de machismo ni feminismo, sino de cómo se organiza el territorio. Cuando el hermano segundo está ligado a la rama materna, al rol más maternal, en caso de que la madre falte, va a ser él quien la reemplace. El primogénito es el que se encarga de conocer el territorio, de cazar, de saber dónde cazar. El segundo hermano se va a encargar de ordenar el territorio, de saber que las crías no les falten nada, de saber dónde están las cosas y de cómo se administra el territorio. Y como dijimos, un máximo mínimo de 3 hijos. El hijo menor generalmente tiene estos rasgos de ser quien no se identifica con el linaje paterno ni el linaje materno, y es ese que quiere abrirse su propio camino, ese que por ahí es un poco más libre, ya se liberó de los mandatos que les tocaron a los otros. Entonces son esas personas que por ahí agarran la mochila y se van de mochileros por el mundo, libres, son almas libres. Si sos el cuarto hijo, como bien dijimos, nos organizamos en esta tríada porque contempla las funciones del padre, de la madre y del hijo. Entonces, por eso se organiza en 3. Si sos el cuarto hijo, tendrías que revisar cuáles son aquellas funciones que brinda el primogénito o primer hijo. Si sos un quinto hijo, tendrías que observar las funciones que organiza el segundo hijo. Si sos un sexto hijo, tendrías que fijarte en las funciones que organiza el tercer hijo. Y como estas son funciones que se llevan adelante y a cabo en el territorio, es decir, organizan el territorio,
contemplamos a los hijos nacidos, no contemplamos a los abortos o los hijos no nacidos, porque no estamos hablando de cuestiones de ser visto o no visto o de identidad o no identidad, que desde ya obviamente que van a afectar a las funciones que hagamos. Esto tiene que ver pura y exclusivamente con las funciones que llevamos adelante para ordenar el territorio en el que vivimos. Y por otro lado, una pregunta interesante que podemos hacernos es si existe la lealtad entre hermanos. ¿Existe la lealtad familiar hacia un hermano? Por ejemplo, en casos de que la persona tenga un hermano en desventaja frente a él, por ejemplo, tenga un hermano que tiene una enfermedad de salud mental, un hermano que esté en la cárcel, un hermano que esté en situación de calle o que esté viviendo en pobreza. Ese hermano, generalmente que tiene la ventaja por sobre el hermano, siente culpa por avanzar, siente culpa por estar en una situación distinta y se autosabotea. La pregunta es, ¿la lealtad es hacia el hermano? La respuesta les va a sorprender. Cuando un hermano quiere salvar a otro, es decir, quiere ayudarlo económicamente, quiere decirle cómo tiene que vivir su vida, quiere ponerle límites, en realidad no lo está haciendo por el hermano, lo está haciendo por sus padres. Está inconscientemente tomando una carga que le corresponde a sus padres. Por eso es muy importante entender esto, ponernos en nuestro rol de adultos y entender que uno hace lo que hace porque en realidad está buscando la mirada, la buena vista o salvar a sus padres, cuando eso en realidad es un deseo del niño. Y para ir cerrando esta clase, al principio te había dicho que existe una razón por la cual un hermano excluye a otro. Y esa razón es la mirada de los padres. Cuando un hijo percibe o siente que no es visto por sus padres y que esa mirada está puesta en el otro hermano, ve a ese hermano como una amenaza. En realidad no es un ataque directo hacia el hermano, sino una necesidad de asegurar y reconocer su lugar. Por eso es muy importante tener en cuenta este orden para dejar de repetir las mismas dinámicas de exclusión y de desorden. En esta clase vimos que ningún hijo tiene los mismos padres, que en el árbol no existen hijos ilegítimos, sino hijos incluidos o excluidos, que el orden de llegada organiza funciones dentro del territorio, que no existe una lealtad invisible a los hermanos, sino a los padres, y que la exclusión entre hermanos existe solo cuando la mirada de los padres es amenazada. Gracias por llegar hasta el final. Déjame en comentarios qué te pareció esta clase, si te gustaría que amplíe algo más de esta información. Y nos vemos en la próxima clase, el síndrome aniversario. Chau, chau.